Continúa el proceso de la transición de gobierno también en el Ministerio de Educación y Cultura. Es un gusto recibir aquí en BTV Noticias al designado presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP Codicen, Pablo Cajiani. Pablo, un gusto. ¿Qué tal? Bienvenido. Buen mediodía, muchas gracias. Un placer poder estar acá. Queremos preguntarte, como para iniciar esta charla, cuáles son tus expectativas en un área que es sumamente sensible a nivel social, como lo es la educación. Bueno, en primer lugar, muy agradecido de la invitación a integrar equipos en un gobierno de Yamandu Orsi. Y en segundo lugar, efectivamente, la educación en Uruguay es un espacio que es muy relevante para la ciudadanía en general, que abarca casi 8 de cada 10 estudiantes del país asisten a la educación pública. Eso hace unos 700.000 estudiantes, unos 60.000 docentes, otro tanto de funcionarios, 3.000 edificios, es decir, ANEP, la Administración Nacional de Educación Pública, es un organismo muy grande que requiere básicamente de equipos que administren y que permitan que todo se ordene para que lo mejor pase adentro de las aulas, que es donde tiene que pasar. En el contexto de la transición, todos los equipos trabajando ya en su mayoría, te quiero consultar esto que decía el futuro ministro Maía, a propósito de que falta información. Él reclamaba más información a las autoridades salientes. ¿Cómo están encarando esto y realmente dónde perciben ustedes que hay falencias como para hacer más fluido todo esto? Bueno, lo que han sido las declaraciones de ministros, subsecretarios designados, han planteado que está faltando información. Creo que si quienes ganaron las elecciones están planteando eso, es de buen talante republicano intentar atender eso. En el caso de la ANEP, nosotros hemos tenido comunicación con la presidenta Virginia Cáceres, con el consejero Juan Gavito. De hecho, hoy estuvimos en Villa García inaugurando esta edición de escuelas de verano. Y tenemos pendientes reuniones, pero en el marco de licencias, claro, que en educación son bien a comienzos de enero. De hecho, hoy ya todas las maestras, los profes, las funcionarias empezaron a trabajar en verano educativo. Estaba la directora general de primaria también. Es decir, hay un proceso que se inició. La transición en educación es diferente al resto de la transición del Poder Ejecutivo, porque quienes ingresamos necesitamos tratamiento parlamentario, es decir, el Parlamento tiene que aprobar la venia, por lo tanto vamos a entrar unos días o unos meses después de que inicie el gobierno. Hay que recordar que a este gobierno le pasó lo mismo, digamos, en 2020, cuando asume el gobierno y se cierran las escuelas por la pandemia, las autoridades de la educación eran las autoridades del gobierno anterior. Cuando se comienzan a abrir las escuelas sobre finales de abril, estaba designado el profesor Robert Silva, el doctor Robert Silva, pero las autoridades de los consejos éramos las del gobierno anterior. Es decir, creo que educación tiene una tradición bien interesante donde en los momentos de transición se prioriza que las clases inicien bien, que los cargos estén provistos, que cada chiquilín tenga su maestra, su profe frente al grupo, que las instituciones estén en condiciones, y eso corresponde a las actuales autoridades. Lo que sabemos hasta el momento es que eso se viene haciendo bien. Hay alguna luz amarilla, pero como todos los años, en términos de, bueno, en algún lugar puede quedar algún grupo superpoblado, que van a ser cuestiones a abordar, que se abordan todos los años a principio de año. Pablo, respecto a esta luz amarilla, mencionaste también talante republicano y me quedo con una frase que mencionaste a medios colegas que tiene que ver con el actual presidente de la República. Decías que se va como candidato y que le faltaba un poco más de eso. Con ese objetivo, con ese alcance, ¿hiciste esos comentarios? El presidente Lacalle es un hombre con mucha experiencia en política, que está saliendo de la presidencia. Uno espera, digamos, que en ese contexto, más que el debate con el gobierno entrante, lo que haya es una actitud de colaboración. Capaz que lo agarraron en un mal momento y tengo la expectativa de que estas cuestiones que han planteado tanto Valcorba como Maía, en términos de que necesitan mayor profundidad en la información y no solamente información que esté disponible en web, digamos, sea considerado, porque
En definitiva, cuando los políticos logramos ordenar bien la transición, lo que estamos haciendo es cuidar a la ciudadanía. Y creo que esas cosas en Uruguay son bastante caras a todos los partidos políticos. De hecho, han existido varias transiciones y en general, salvo algunos chisporroteos que pueden tener que ver con cuestiones del momento, en general estamos en un país donde esto además es valorado por la ciudadanía porque sabe que no tener buenas transiciones afecta a servicios públicos, afecta a funcionamiento de la economía, afecta a cosas que no es sano afectar. Fuiste autocrítico con tu fuerza política y también con el gobierno saliente respecto a fracasos en la educación. ¿Dónde están los principales puntos de preocupación? Y menciona estos fracasos que decías. Bueno, Uruguay tiene un sistema educativo que tiene una cobertura bien importante, es decir, todo en 4 o 5 años, primaria, ciclo básico y prácticamente la totalidad del bachillerato, los gurises están estudiando, pero tenemos un problema con la culminación de bachillerato, la mitad de los gurises no terminan bachillerato, esto fue tema de la campaña anterior, digamos, se siguió avanzando un poquito, pero no se avanza al ritmo que avanzaron otros países de la región. Seguimos teniendo algunas dificultades en términos de equidad de aprendizajes, es decir, nos va bien en la evaluación estandarizada a nivel internacional, en los niveles de logro, pero a los que más tienen les va mejor que a los que menos tienen, o sea que ahí hay un problema de igualdad en términos de las propuestas educativas. Y después tenemos algunos desafíos de cobertura, donde Uruguay ha avanzado incrementalmente de a poco, hay que pensar, digamos, primero fue obligatorio 5 años, después 4 inicial, bueno, todavía tenemos un pico en 3, pero cuando miramos el tramo de 0 a 2, que no es de ANEP, tenemos la mitad de los gurises no acceden a propuestas educativas. ¿En territorialidad también? En la distribución país hay algunas dificultades en el medio rural, concretamente, que es donde, digamos, hay menos niños y por lo tanto la vinculación de niños pequeños con el sistema educativo es más dificultosa. Pero, digamos, estas posibilidades de niños, niñas y adolescentes de acceder a propuestas educativas tienen que ver con el desarrollo de esos individuos, tienen que ver con las posibilidades de las familias de acceder a una propuesta de cuidados, digamos, porque la propuesta educativa también es una propuesta de cuidado. Y en la otra punta, digamos, de la educación obligatoria tenemos que Uruguay tiene que procesar el desafío que están discutiendo los países del mundo, que es cómo se generaliza lo terciario universitario y cómo eso en Uruguay se hace descentralizadamente, es decir, corregir aquello que planteaba Estramín de morirse en la capital. Tal cual. Quiero preguntarte por la transformación educativa en proceso de este gobierno. Que se debería cambiar efectivamente, habrá un cambio radical, hay cosas que se pueden tomar en cuenta y deberían permanecer de pronto. Bueno, el presidente ha sido como muy claro en construir acuerdos en las 3 o 4 cosas que estamos de acuerdo. Y hay cuestiones de la reforma de programas que este gobierno avanzó un poco más que lo que había avanzado el gobierno anterior del Frente. Es decir, el gobierno anterior del Frente había pensado un marco curricular de referencia nacional entre los 3 y los 18, pero no había llegado a ajustar los programas de asignatura, por ejemplo, o de grado, en el caso de la escuela, a ese marco curricular. Este gobierno retoma como la idea de un marco curricular, de vuelta a pensar la educación de los 3 a los 18. Esto era un problema estructural del Uruguay. Bueno, esas cuestiones hay que preservarlas. Después se puede discutir si es una buena política curricular que la administración diga de qué manera enseñar y de qué manera aprender, porque esto, digamos, coarta o limita la experimentación pedagógica, limita hasta los colegios privados que tienen determinada metodología, digamos. Entonces, creo que ahí hay que abrir a las asambleas técnico-docentes, a actores de la academia, a familias, a estudiantes, un conjunto de actores que no fueron escuchados. Las autoridades argumentan que en las asambleas técnico-docentes se tomaron en cuenta los pedidos de los docentes para realizar cambios. A las asambleas técnico-docentes les llegaban todos los programas 24 o 48 horas antes. Es decir, la formalidad en términos estaba cumplida, pero las posibilidades de intervenir sobre eso no. Y creo que ahí hay un lugar donde, por las características de la transición, además, el 1 de marzo es la reforma curricular sigue,
son las actuales autoridades, los docentes están eligiendo horas y cargos con los programas actuales, vigentes, los estudiantes van a una propuesta educativa que tiene determinada forma. Los cambios en educación no pueden ser de borrón y cuenta nueva, son de, bueno, ir acumulando las cuestiones que son positivas y después hay otras cuestiones que son negativas, pero capaz que no tienen que ver con las propuestas de la reforma curricular, sino con los efectos de un estilo de administración o con algunos problemas de implementación. El ejemplo claro es la sobrecarga de trabajo administrativo que tienen maestras y profesores por las 10 competencias, los diferentes niveles de logro de cada uno de sus estudiantes, y esa es una información que se colectaba, pero después no había decisiones de política que se tomaran en virtud de esa información. Bueno, esas son cosas a corregir. ¿Eso es cambiar los programas? No, eso no es cambiar los programas. Los programas hay cosas que tienen para mejorar, pero esto otro también hay que mirarlo porque es lo que define la cotidianeidad de las instituciones educativas. Y lo que tiene que preocupar al gobierno de la educación no es la discusión política sobre la educación, sino lo que pasa en las aulas y cómo están los gurises y los docentes en las aulas. Otro punto que tiene foco es el tema de cómo van a trabajar con los docentes, que han dicho, bueno, habrá diálogo, el pacto también nacional y educativo del que se ha hablado, es participación de docentes en general, diferencia hay cuando se habla de participación de docentes sindicalizados, allí hay como una diferencia que se pone en debate. Bueno, le van a dar participación a los sindicatos, no a todos los docentes. Acláralo, por favor. La participación en el sistema educativo es muy relevante. De hecho, todos los que están en lo educativo, desde la Agencia de Naciones Unidas, la que sea, hasta los actores de la academia, plantean que la participación en la institución educativa, la participación de los estudiantes, de los docentes en la formulación de los proyectos, en su planificación, de las comunidades, es clave. Bueno, hay que abrir la ventana a la participación. Hay que abrirla a nivel de centro, hay que abrirla a nivel de departamento o de región. Uruguay es un país que tiene 3 niveles de gobierno. Las intendencias y los municipios son claves muchas veces para resolver temas educativos de las comunidades. Bueno, las comisiones departamentales de educación funcionaron muy poco en este periodo y creo que ahí hay un espacio de participación que capaz que no es del debate público, pero tiene que ver con qué propuesta educativa hay para qué parte del país. Y después tenemos lo que tiene que ver con la participación de los docentes, y ahí hay que ser muy claro. El doctor Robert Silva fue electo consejero por los docentes y no es de los sindicatos. Es decir, es elección por voto secreto de las propuestas de docentes que haya para estos espacios de gobierno de lo educativo. Y por otro lado, tenemos un tema que es que en Uruguay es muy claro, la normativa es muy clara, las cuestiones de negociación colectiva están regladas por una ley de negociación colectiva. Los sindicatos son organizaciones no solo legales, sino legítimas, que representan un conjunto de intereses. A los docentes, cuando no había negociación colectiva y cuando no había posibilidades de tener sindicatos que fueran robustos, nos iba muy mal salarialmente. Es decir, hay que recordar lo que ganaban las maestras y los profesores hace 20 o 30 años en este país. Entonces, yo creo que en todos los actores de lo educativo, lo que tiene que intentar hacer la actual administración, la que está por iniciar, es construir estos acuerdos que posibiliten pensar la política educativa en el mediano plazo y no pensarla como un asunto de un periodo de gobierno. Voy a plantear un ejemplo muy concreto. El actual CODICEN siguió trabajando los temas de alimentación en educación secundaria. Que es algo que se trabajaba en más o menos 10.000 gurises que van a educación media, comían en primaria, ya sea por la propuesta educativa o porque era la posibilidad de resolver que los gurises comieran. La actual administración continuó con eso y avanzó. La coordinadora del Sindicato de la Enseñanza, un mes antes de las elecciones, nos presentó a todos los partidos políticos un documento que uno de los primeros temas que plantea es la alimentación en secundaria. ¿Tenemos un acuerdo en eso? Tenemos un acuerdo. Entonces, exploremos los lugares donde tenemos para construir. ¿Vamos a tener debates, disensos? Sí, por supuesto que sí, porque las responsabilidades y las representaciones de cada una de las organizaciones son diferentes y el gobierno tiene que velar por toda la ciudadanía. Entonces, van a existir tensiones. Hay que procesarlas de forma democrática, como sabemos en Uruguay, intentando que esto no perjudique a los estudiantes.
Pablo, te agradecemos por hoy esta charla, esta entrevista, tu tiempo. Además, seguramente cuando tomes posesión del cargo estaremos invitándote nuevamente porque quedaron temas en el tintero. Muchas gracias. Un placer y como siempre a disposición. Gracias por muy amable. En momento de